Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vuestro canal, el Día del Espectador. ¿Hoy qué nos toca? Hoy nos toca DC, el mundo de DC de la mano de Néstor. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues vamos a ver todas esas historias con Zack Snyder de protagonista que le llevaron a dejar la película de la Liga de la Justicia y que al final Warner decidió que Joss Whedon siguiera haciéndolo. El resultado final lo vamos a ver en el vídeo. Un fiasco tremendo. La gente pidiendo firmas a través de la web chain.org, más de 200.000, como ya escucharéis, pidiendo que se realizase y se finalizase la película que estaba realizando Zack Snyder. Y mientras, Joss Whedon haciendo el qué? Pues el inútil, el idiota. Realmente, incluso hasta los protagonistas de la película, entre otros, Gal Gadot, contra él. Se habla de racismo, se habla de bullying, se habla de narcisismo y se habla de machismo ante un personaje que desde luego, a vista de crítica y público, hizo una o la peor de las películas del mundo de DC hasta este momento. Mientras que Marvel se frotaba las manos, el mundo de DC se venía a pique, ¿no? ¿Consiguió Zack Snyder al final realizar su metraje, su propio metraje? Quedaros hasta el final del vídeo y lo sabréis. Comenzamos en 3, en 2, en 1. Dentro vídeo. ¿Qué tal, espectadores? Vamos con la tercera parte de lo que es el vídeo que repasa un poco la situación del universo cinematográfico extendido de DC. Recordamos que estábamos a punto de empezar en la controversia de si se llevaba adelante la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Estamos a finales del año 2017 y se había estrenado en cines la Liga de la Justicia, la versión cinematográfica que llevó, lo que ya tenía una carrera bastante exitosa para Warner, haciendo lo que es la saga de Conjuring, conocida en España como el Expediente Warren. Volviendo un poco al universo cinematográfico de DC, pues tenemos, como ya os digo, que había una campaña de change.org con más de 200.000 firmas que solicitaba, en este caso, que el corte de Zack Snyder fuese llevado a los cines. Bueno, pues una vez ya tenemos claro la situación en la que se encontraba el desarrollo del universo de DC cuando se iba a rodar la Liga de la Justicia, es importante que volvamos a ese concepto de que el mismo año que se estrenaba la Liga de la Justicia, a comienzo de año, por enero, Wonder Woman había tenido mucho éxito y la cúpula directiva de Warner quería dar un vuelco. Es decir, estaban viendo cómo estaba quedando la visión de Zack Snyder y las críticas mixtas que había tenido su visión de Batman contra Superman, y por decirlo de alguna manera, querían que las películas tuvieran un tono más ligero, tuvieran más esperanza, más optimismo, tuvieran mayor tono de humor, y por eso contrataron un par de meses antes del estreno de la Liga de la Justicia, por febrero o marzo, a Joss Whedon, que ya era famoso en el UCM por haber llevado al cine las dos películas en la que se juntaban los personajes principales de Marvel, es decir, las películas de los Vengadores, de los Avengers. En este caso, la primera, que fue un éxito tanto de taquilla como de crítica, del año 2012, como la segunda parte, que tuvo una recepción un poquito peor por parte de la crítica, pero volvió a ser un gran éxito de taquilla, en Los Vengadores, la Era de Ultrón. Whedon era una cara conocida del universo cinematográfico y de series, porque era la mente detrás de series como Firefly,
que luego el apoyo por parte de sus fans y los movimientos, curiosamente, de los fans provocó que le permitieran finalizar esa serie que fue interrumpida en la película Serenity. Pero sobre todo era famoso su faceta en la serie de culto de vampiros Buffy Cazavampiros, ¿vale? Entonces contrataron a Whedon para que le diera un tono más fresco a la visión que había hecho Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Llegados a este punto se produce la tragedia, ¿vale? Se produce la muerte de la hija de Zack Snyder, que por aquel entonces no se sabía cuáles habían sido los motivos. Pero en el mes de mayo del 2017, tras, llamémoslo, 2 meses intentando trabajar en la Liga de la Justicia para mantenerse ocupado, Zack Snyder decide renunciar definitivamente a ella, y un artículo de The Hollywood Reporter confirma que su hija Autumn se había suicidado. Esto provocó que Warner decidiera que no solo se centrara en la reescritura, sino que aparte le dieran a Joss Whedon plenos poderes para refilmar algunos fragmentos de la película y ayudar en el montaje de la misma. Para empezar, ya Joss Whedon no solo le había metido un tono más cómico y más ligero a la película, sino que aparte había añadido 80 páginas de guión a el boceto original de Zack Snyder, que, como ya os digo, tenía 4 horas de metraje. Pero Warner quería que la película, como máximo, tuviera 2 horas de duración. Esto provocó que directamente, tras esas, sin su consentimiento, nuevas tomas rodadas por Whedon, Snyder definitivamente dejara la producción de la película, aparte de la dirección, junto con su esposa Deborah Snyder. Ya Whedon, siendo reconocido como director detrás del nuevo montaje, aunque la película en principio seguía llevando en los créditos el nombre de Zack Snyder. Más adelante trataremos con calma el corte de Zack Snyder, pero el propio Snyder a lo largo de los años ha reconocido que lo que hicieron con su película era tan doloroso que se negó a verla. Y en palabras del propio Christopher Nolan, productor de Batman contra Superman y junto con Zack Snyder la figura que inicialmente iba a relanzar el universo cinematográfico de DC, Nolan le aconsejó a Snyder que jamás viera la película de Whedon para que no viese lo que habían hecho con su película. Por aquel entonces, Warner estaba en pleno efervescencia porque iba a ser absorbida por el grupo AT&T y había rumores de que la división de cine de DC iba a ser eliminada. El CEO por aquel entonces, Kevin Sugihara, ante el temor de no poder cobrar la bonificación por el estreno de la Liga de la Justicia, a pesar de todos los reshots de Whedon y toda la controversia que se produjo con los fans y con que no habían mantenido la visión de Zack Snyder, decidió mantener el estreno de la película. Y ya conocéis la historia comentada al comienzo de estos vídeos, de que la película fue un pseudo fracaso de taquilla y, por supuesto, un fracaso crítico, y los fans nunca la aceptaron. No solo pasó eso, sino que además, ahora después lo trataremos con calma, durante el periodo en el que la película estaba a punto de ser lanzada, empezaron a surgir ya los rumores sobre los problemas en la producción y en el rodaje por parte de Whedon, que según muchos trabajadores y más adelante, sobre todo actores encabezados por la figura de Ray Fisher,
cuyo metraje fue cortado en gran parte en la visión de Whedon. Posteriormente, Zack Snyder reconocería que el personaje de Cyborg era el alma de su visión. Zack Snyder empezó a subir en su plataforma favorita de redes sociales, Vimeo, cortes de lo que él había rodado, en los que se podía ver más metraje de Martha Kent, totalmente eliminada en la visión de Whedon, se podía ver más metraje de Superman, se podría ver a Kiersey Clemons interpretando a Iris West, la novia de Flash, totalmente eliminada en el montaje de Joss Whedon, aparte de las críticas no solo a la versión ligera y cómica de personajes como Flash, sino la introducción de una familia rusa y la introducción de un ladrón en el inicio de la película para poder darle sentido a que el personaje de Batman supiera por qué se acercaba el problema de la Liga de la Justicia. Que en el caso de la Liga de la Justicia de Joss Whedon, el villano principal, que sería Darkseid, una especie de Thanos del UCM, fue totalmente eliminado del metraje, dejando todo el rol de, llamémoslo, del villano en su lugarteniente. Y como ya os digo, esto es algo que los fans no aceptaron y que criticaron, consiguiendo que una petición de firmas de change.org lograra más de 200.000 firmas solicitando que la versión espacial de Zack Snyder llegara a los cines. Esta petición no llegó a buen puerto. Warner, a través de su red mediática, sepultó todo este tipo de controversia y críticas durante unos años, hasta que en el año 2020, como veremos más adelante, nuevas noticias acerca de cómo había sido el rodaje con Whedon y nueva, llamémoslo, información que fue lanzando Zack Snyder en las redes sobre que tenía más de 4 horas de metraje listas para, con un aporte económico en la edición y en el montaje, pudieran ser llevadas y pudiese verse su visión. Eso lo veremos en otra parte del vídeo, centrada en lo que se conoce como el release de Snyder Cut, el movimiento para que fuera sacado a la luz el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Llegados a este punto, realmente el movimiento tenía tantos, llamémoslo, seguidores fervientes. Kevin Smith, guionista de cómics, famoso por varios blogs, por haber hecho varios cómics de Batman y por sus películas del cine independiente que están enfocados en un mundo de los bajos fondos de Nueva York, como Clerks, como Mallrats. Aparte de Kevin Smith, recibió el apoyo de showrunners de series de televisión como Daredevil o en este caso Spartacus, Dioses de la Arena, Steven S. DeKnight, de guionistas como Rob Liefeld, guionista reputado de cómics, pero no solo desde fuera, sino que desde dentro de DC y Warner también recibió apoyo Zack Snyder, el dibujante y director Jay Oliva, que gran parte de las últimas películas de animación del sello de DC para Warner llevaban su firma. El propio director de fotografía que firma las dos versiones de la Liga de la Justicia, la cinematográfica de Joss Whedon y la definitiva que se estrena en el 2021 en HBO Max de Zack Snyder, Richard Wagner. El doble de las escenas de acción de Ben Affleck en las películas de Batman vs Superman y la Liga de la Justicia, Richard Cetrone. Pero es que se le fueron uniendo los miembros del elenco. Como ya os digo, Ray Fisher, Cyborg, al ver principalmente reducido
lo que era su papel, luchó mucho porque la visión de Zack Snyder se llevara a cabo, hasta tal punto de que la directiva de Warner, que tenía en mente hacer una película individual de Cyborg, la canceló. Quien era el malo de la versión cinematográfica de la Liga de la Justicia, Steppenwolf, cuya voz y movimientos ponía el actor reputado Ciarán Hinds, que le habréis visto en películas como, en series como Roma, en la última película de Kenneth Branagh, que recibió muchas nominaciones, en este caso de Belfast, le habréis visto en un montón de películas, pues a pesar de pasar a un rol secundario, dado que en la visión de Zack Snyder el malo era Darkseid, pues decidió apoyar el corte de Zack Snyder. Él quería que también el corte de Zack Snyder fuese llevado a los cines, o en este caso a las plataformas de streaming, pero que se hiciera público. Y como ya os digo, el hashtag Release the Snyder Cut fue apoyado por Henry Cavill, que ya había salido del universo DC y que en otra parte del vídeo hablaremos de cuál es la situación actual del Superman del universo DC. Es como detractores. Había medios que indicaban que era imposible que la Liga de la Justicia de Zack Snyder vería la luz y que indicarían la fecha de lanzamiento posteriormente. Y así, en mayo del 2020, ya se comunicó oficialmente que esta película podría ser lanzada en la plataforma de HBO Max, su metraje de 4 horas, dividida en 6 capítulos, pero que se podrían ver de forma continuada, en marzo del 2021.